Muñoz Herrera es de la Universidad Complutense, es licenciado en Historia, está realizando una arqueología, bueno, una cosa detrás de la otra, siempre me confundo. Está realizando una tesis doctoral dirigida por el doctor Pérez Saxino y forma parte además del proyecto arqueológico que Pérez Saxino está llevando a cabo en Egipto, que es conocido como el C2. Él forma parte del equipo de investigación y será quien, hoy le he liado un poco, es el primero que pillé así libre para dar una charla interesante esta tarde. Dará, si sale, la parte segunda del curso de jeroglíficos, y no les vamos a decir lo que tenemos previsto para el final, que sea una sorpresa, porque además les va a gustar, ¿verdad? Seguro. Vale. Bueno, pues entonces, ya sabéis que las preguntas al final... Hoy no dije antes lo de los teléfonos, no ha sonado ninguno. ¿Están todos apagados? Bien, escuchémoslo y luego si hay preguntas, se las decimos. Gracias por escuchar, chicos. Bueno, buenas tardes a todos. Dar las gracias a Laura por la invitación o el marrón o no sé muy bien, porque me llamó hace unos días para preguntarme si estaba libre, si tenía algún tema para exponeros aquí hoy, y así a bote pronto, pensando en el trabajo de máster, trabajo final de máster que hice en la Universidad de Leiden. Os juro que lo hice. Me surgió este tema. Y claro, yo pensé, bueno, voy a coger un tema que luego quede muy bien. Y el caso es que la colgué y dije, bueno, cohecho y prevaricación igual no es el mejor tema para estrenar. Pero me parece muy interesante porque veremos cómo las dinámicas son prácticamente idénticas a las que tenemos ahora. Vamos a ver un caso muy interesante que perfectamente podría haber copado una de estas portadas, pero no se preocupe porque no es un especial esto del rojo vivo, porque nos vamos a Luxor, antiguo Tebas, y nos vamos a un periodo muy concreto de la dinastía 18, que es el comprendido entre Tutmosis I y Amenhotep II. Es un periodo de la historia egipcia, como todos ustedes ya seguro que saben, de un inicio de inestabilidad, porque se asienta la dinastía primero con Ahmose, y luego tenemos un reinado esplendoroso que es el de Tutmosis III, con todo el expansionismo sirio-palestino, etc. Lo que vamos a ver es algo más concreto aún, porque nos vamos a ir directamente a la necrópolis tebana, que ya ustedes todos conocen. Tenemos aquí el templo de Hatshepsut, el Deir el-Bahari, y detrás estaría el Valle de los Reyes, los templos funerarios, pero nos vamos a ir directamente a esta zona central, que es Sheikh el-Qurna. Sheikh el-Qurna es el epicentro funerario de la dinastía 18 para la gente de la élite social egipcia, y como pueden ver, paisajísticamente es un elemento central dentro de la necrópolis, un promontorio de 170 metros, está prácticamente aislado del resto de la montaña. Los que hayáis estado, cuando vais por la carretera camino del templo, veis una montaña que es bastante imponente y está repleta de tumbas, como digo, la mayoría de la dinastía 18 y algunas del Reino Medio, que como veremos van a tener cierta importancia. Para entender el caso que vamos a ver hoy, es muy importante entender el contexto histórico en el que nos estamos moviendo. A principios de la dinastía 18 se crea, primero, con la intención de asentar un poder religioso potente que diera estabilidad a las monarquías, todo el sistema que nosotros llamamos precinto de Amón, que no es ni más ni menos que la religión destinada a este dios, que era el principal en Luxor, y se crea especialmente con el reinado de Ahmose, a inicios de la dinastía 18, repito, el puesto del gran sacerdote de Amón, primer profeta de Amón, tiene muchas denominaciones, que en este momento no será tan importante como lo será después, sobre todo en la dinastía 20, el tercer periodo intermedio, donde llegarán a ser incluso los faraones de este Alto Egipto. Por otro lado, a la vez que este sistema religioso, se creaba un cargo político asociado al faraón, que será el de visir. El visir, o chati, también conocido, es un cargo muy importante, es una segunda mano del faraón y es el encargado también de administrar el sistema político de la ciudad,
también en relación con el sistema militar egipcio. Aquí pueden ver a Hatshepsut, que es muy importante en la historia que les voy a contar hoy, porque, como todos ustedes saben, Hatshepsut inicia una corregencia con su hijo Thutmosis III y en un momento dado decide que ella es la que tiene que ascender y asciende al trono en solitario, una cosa muy complicada en ese momento por la inestabilidad que había en esa corregencia y porque necesitaba un gran apoyo social para hacerlo. No hubiera podido hacerlo sin el apoyo de los grandes oficiales de la dinastía XVIII. Por eso es muy importante Hatshepsut, que asciende, como he dicho, en el año 7 al reinado y gobierna durante más de 15 años, y después Thutmosis III. Con Hatshepsut lo que hace es ascender, darle más importancia al poder religioso, porque intuye que el modo de legitimación es crear lo que ahora llamaríamos relato a partir del hecho religioso. Y son sus asociaciones que podemos ver en las decoraciones del templo de Deir el-Bahari. Y por lo tanto, los oficiales que están en los puestos de Amón ascienden de posición, ganan importancia dentro de la sociedad egipcia, y con Thutmosis vemos un cambio de ciclo. De repente, Thutmosis ve una posibilidad de expansionismo a través de Sirio-Palestina, inicia una serie de campañas y los militares empiezan a ganar poder. Esto contrarresta el poder religioso y vemos una serie de transmisiones o de competencias que varían entre el poder religioso y el poder civil. Esta tendencia, que se inicia con Thutmosis, llega hasta Amenhotep II. Amenhotep II, además, será muy importante en el devenir luego del Reino Nuevo, porque es el que socialmente revoluciona las estructuras del Estado. Pero veamos nuestro cuadro del delito. Aquí ven a la familia que durante 100 años ostentó todos los cargos políticos de importancia en Luxor y todos los cargos religiosos de importancia. Toda la familia. Les voy a pedir que recuerden este nombre, Ahmose-Ammetu, del que hablaremos ahora a continuación, y este, Ineni. Ineni a muchos les sonará ya, es un personaje muy bien conocido dentro de la dinastía XVIII, y son lo que llamaríamos los cabecillas, o los autores intelectuales de lo que vamos a ver. Ammetu, del que desgraciadamente no tenemos ninguna imagen clara, fue visir, pero fue visir porque su abuelo y su tío lo habían sido antes. Su tío y su abuelo era virrey, ya tenía el título de virrey, lo hereda uno de sus hijos, que es el tío de Ammetu, y no sabemos por qué, en un momento dado, Ammetu sube al puesto de visir en vez de uno de los hijos de su tío. Como veremos, esto tiene cierta importancia porque Ammetu venía por la carrera eclesiástica, podríamos decir. Había empezado siendo un sacerdote de nivel raso y había ido ascendiendo hasta llegar a visir. Veremos que esto es un sistema que se repite continuamente en los casos que vamos a ver hoy. Empieza su carrera con Thutmosis I y llega hasta el reinado de Thutmosis III. Con Thutmosis III, Ammetu, que ya tenía 60 años, una edad muy avanzada para la época, va a delegar en otro de los casos que veremos a continuación, que es uno de sus hijos. Pero la importancia de la trama está en que Ammetu se casa con una de las hermanas de Ineni. Ineni era el oficial más importante en época del Reino Nuevo, de la dinastía XVIII, perdón. Ostentó la mayoría de los cargos administrativos dentro del dominio de Amón, era el administrador de los graneros de Amón, que es un título que quizá les suene, y que era el título más importante dentro de la administración tebana. Fue alcalde de Tebas también, y recibe en época de Hatshepsut el Gold of Honor, que es una especie de pectoral, es una de las máximas condecoraciones que los faraones otorgaban a sus oficiales. Claro, lo reciben en el reino de Hatshepsut. Recuerden que Hatshepsut está en una posición delicada. A ella lo que le interesaba es crear un núcleo duro de oficiales para poder asentarse en el poder de manera tranquila.
Ineni y Ametu están enterrados en Sekabel-Kurna. Ineni, que es famoso también por su influencia o por su trabajo desarrollado en la arquitectura egipcia, por ejemplo la capilla de alabastro que está en Karnak. En Karnak también le encarga la construcción del pilono 4 y del pilono 5 y de la sala hipóstila que hay entre ellos. Es el encargado también de la construcción de la KV-38. No entraremos aquí a discutir si KV-38 es la primera tumba que hay en el valle o es KV-20, o es una discusión que nos daría seguramente para otra charla como esta, que además es bien interesante, pero el caso es que a Ineni se le encargan las cosas más importantes. Se le encarga ni más ni menos que la construcción de la tumba de uno de los faraones, en este caso de Tutmosis I. La tumba de... O sea, la hermana de Ineni se casa con Ametu, y de repente tenemos que el mayor cargo político y el mayor cargo religioso se unen y empiezan a tener hijos. Y aquí es donde empiezan los dedazos. Useramón, que es hijo de Ametu, pero no es el primogénito, lo cual es de nuevo curioso, porque cuando le sucede el hijo de Ametu, el primogénito, estaba desarrollando cargos dentro de la administración de Amón. Useramón empieza también como un sacerdote de nivel bajo, un Wab. A algunos de ustedes les sonará la expresión. Es un sacerdote de primer nivel dentro del dominio de Amón, y desde ahí va ascendiendo poco a poco hasta que llega en época de Tutmosis III su padre, 60 años, recuerden, y Useramón le sucede. Tenemos constancia de que hay unos años en los que hay una corregencia entre ambos en el puesto, es decir, Ametu lo que quiere es colocar a su hijo, porque tenemos que recordar que los cargos no son hereditarios, no tenían por qué serlo, pero Ametu juega hábilmente y dice: yo coloco a mi hijo durante unos años conmigo y cuando yo me jubilo le dejo a él el puesto. Useramón es un caso especial porque está 15 años gobernando como visir junto a Hatshepsut, pero en realidad no tiene mucha influencia. Tenemos constancia de que esos 15 años que Useramón pasa con Hatshepsut apenas tiene trabajo visible que le pueda dar popularidad. Y sin embargo, con la llegada de Tutmosis III, su popularidad aumenta. Aumenta tanto que es propietario de 2 tumbas, ni más ni menos. Ambas en Sekabel-Kurna, luego veremos un mapa para que vean ustedes dónde están localizadas. Una muy simple, una fachada principal, muy erosionada, pero que creemos que estaba coronada por un piramidión, con un pasillo muy largo y una sala al final. Y otra, que es uno de los escasos ejemplos que tenemos de una tumba con una pirámide literalmente construida encima. Tenemos algunos casos en Sekabel-Kurna, tenemos otros casos en Gran Huelnaga. Useramón, que tiene 2 tumbas, además, luego lo veremos, la sitúa en línea visual, las dos, para que el pico de la pirámide señale directamente la puerta de la otra tumba. Es decir, estamos hablando que este señor se entierra en el lugar más importante que hay en ese momento en la necrópolis, donde todos quieren ser enterrados. Tiene 2 tumbas y tiene los mejores sitios para esas 2 tumbas, en época de Tutmosis III. Y se lo agradece tanto que su decoración, la decoración en ambas tumbas, no se menciona en ningún momento el nombre de Hatshepsut, aun estando gobernando con ella durante 15 años. Solo se menciona Tutmosis III. Lo cual es curioso. No sabemos si provocado por la damnatio posterior que hay a Hatshepsut, que no tenemos muy claro tampoco en qué momento exacto ocurre, o simplemente en agradecimiento a Tutmosis III, que es el que le da la popularidad y le permite construir estas 2 tumbas. Por último, tenemos a Regmire. Regmire es ya la 3ª generación. Regmire es también visir, pero es también visir sin que le promueva su padre directamente, porque es sobrino de Useramón. Volvemos a tener otra vez el mismo caso en el que no es el hijo mayor, sino que es otro el que
el que le promueve en el cargo. De nuevo vemos cómo inicia su carrera civil dentro del precinto de Amón. Estamos viendo una tendencia en la que toda la administración de Amón sirve como trampolín para ascender a los grandes cargos políticos que posteriormente ocupan. Es visible durante el reinado de Tutmosis III y está enterrado en una de las mejores tumbas que hay, en mi opinión, dentro de Sicav-el-Qurna, que es la TT100, algunos de ustedes seguro que les suena, que es esta tumba con un gran pasadizo longitudinal con techo ascendente, que es probablemente de los únicos ejemplos que tenemos en la arquitectura egipcia, y con algunos de los programas decorativos más impresionantes que nos han conservado, porque además nos da mucha información de labores cotidianas que hay en el antiguo Egipto. Hay que decir que aquí acabaría la saga familiar. Rekhmire ya no promueve a ninguno de sus hijos en el visirato. El visirato la familia lo pierde. Y lo pierde no porque quiera, sino porque Amenhotep II, dándose cuenta del poder que había alcanzado la familia durante 3 generaciones, les prohíbe ocupar esos cargos. Ve peligrar Amenhotep II su propio reinado ante el poder social y civil que estaba teniendo esa familia y les impide ocupar. Este es el cuadro familiar con algunos de los ejemplos que hemos visto. Aquí estaría Ahmose y Ineni. Ahmose se casa con Tahametu, que es hermana de Ineni. Tienen sus hijos y tenemos a Useramón y tenemos a Rekhmire y tenemos a otros que también están enterrados en Sicav-el-Qurna. Es curioso porque al final esa parte de la necrópolis funciona casi como un cementerio familiar y, como veremos ahora, con tumbas bastante cercanas unas a las otras, lo cual es muy complicado porque no tenemos muy claro cómo elegían el lugar en el que iban a ser enterrados. Probablemente fuera una prerrogativa real de algún tipo, pero esta gente debía tener mucho poder para poder elegir en los lugares cercanos sus tumbas. Las tumbas de los hermanos de Useramón serían Amun-Mes, la TT228, y Neferhotep, que a su vez está enterrado en la misma que su hijo Amenhotep. Este sería el plano de distribución de las tumbas. Tenemos a Ineni y a Useramón. Este lugar de la necrópolis de Sicav-el-Qurna, del área de Sicav-el-Qurna, es el más importante, porque aquí en el centro se encuentra la TT60. La TT60 es la tumba más importante que hay del Reino Medio y es la única con decoración. Además, tenemos constancia que en el Reino Nuevo era una tumba que debía conservar todavía muchísimo culto, porque hay muchos grafitis de época del Reino Nuevo de Pepito Pérez ha estado en esta tumba y ha hecho tales ofrendas. Con lo cual, vemos además que tanto Ineni como Useramón ocupan tumbas del Reino Medio, las reamplían, las redecoran, porque hay una intencionalidad de asociarse con ese esplendor del Reino Medio como hecho legitimatorio. Además vemos como hay un núcleo de los hermanos juntos. Useramón, esta es la tumba de la pirámide. Vean que está perfectamente en línea con la otra tumba, de manera que si nos colocáramos en esta posición veríamos la punta de la pirámide directamente apuntar a la puerta de la otra tumba. Es un juego bastante bonito. Y tenemos en el medio la tumba del hermano de Useramón. Y este es muy curioso también el juego paisajístico, porque si nos colocamos en esta posición, la tumba de Useramón, que si se acuerdan era una fachada casi piramidal, estrecha pero piramidal, parece que actúa como pirámide de la propia tumba de su hermano. Al final están jugando con ellos para las propias tumbas familiares adecuarlas a su propio culto. Amun-Mes está aquí el pobre desterrado en una de las esquinas, y Rekhmire, que sin estar, bueno, esto no es mucha distancia, pero sin estar pegado al resto de la familia, está en este núcleo de tumbas que son los más importantes oficiales durante el final del reinado de Tutmosis III. Es decir, se entierra junto a sus iguales socialmente hablando. Esta es la foto de la distribución. Vemos aquí de la TT131, la de la pirámide, que no quedan apenas restos de ella. Vemos la línea recta con las tumbas, y esto es lo que les hablaba. Si nos colocáramos aquí, esta fachada
actuaría como pirámide de esta propia tumba. El mismo juego que estaba haciendo su hermano, pero como tenía menos poder, pues aprovecha una de las tumbas. Hay que decir también que la de Regmire es uno de los grandes patios que hay dentro de Sicavelcurna y de toda la necrópolis. Tiene un patio enorme, y también esa intención de ese tipo de fachadas que, si ven, hay aquí también estas, que son todas las tumbas del Reino Nuevo, del Reino Medio, perdón. O sea, intentan reflejar en los programas decorativos todas las tumbas del Reino Medio, porque, como decimos, este es un centro de culto muy importante dentro del origen de lo que es la necrópolis. Pero ¿cuál es la trama? Esta familia controló el Visirato durante 3 generaciones. Todos los grandes miembros de la familia, todos, son enterrados en Sicavelcurna, que les vuelvo a recordar que es el lugar más importante durante la dinastía XVIII para ser enterrado. De los 7 hijos que tiene Ametu, al casarse con la hermana de Ineni, 8 son sacerdotes o tuvieron cargos administrativos de alto nivel. Y de esos 7, 4 directamente relacionados con Amón y 1 con el templo funerario de Tutmosis I. Pero el dato es este, porque durante 3 generaciones, cerca de la mitad de los 39-40 familiares directos ocupan cargos de alto nivel en la administración. Este es el cuadro que veíamos, y estos son todos los miembros familiares con altos cargos. Tenemos segundos grandes profetas de Amón, tenemos supervisores, grandes oficiales. Es decir, si ven ustedes el cuadro, la verdad que es muy ilustrativo, porque vemos que prácticamente todos los nombres que aparecen en esta familia estuvieron colocados, insisto, a dedo, porque no eran cargos hereditarios, no tenían por qué heredar esos cargos. Vemos también, como por ejemplo Neferhotep, que es hermano de Useramón, tiene el título de Imirra Sena Imen, y luego su hijo también lo hereda, lo acaba heredando. Por lo tanto, tenemos una evidencia de que esta familia durante 3 generaciones acaba dominando toda la élite social y civil que se da en Lux. La decadencia, como digo, se produce por varios factores. Uno de ellos es el ascenso de Tutmosis III, sus campañas en Sirio-Palestina y la necesidad de promover a los generales victoriosos de esas campañas dentro de cargos en la administración. Esos cargos militares, que cuando no hay campañas están en su casa, necesitaban reconocimiento público dentro de la sociedad egipcia. Y luego el control, que es muy interesante, que hace Amenhotep II, porque realmente es el faraón que, no teniendo necesidad del apoyo de esa familia, realmente la destierra. No es que la destierre físicamente, pero lo que hace es echarlos de todos los cargos de poder para asegurarse un reinado tranquilo. Por lo tanto, es un proceso interesante, porque vemos cómo ganan el poder gracias a la debilidad del propio faraón, Hatshepsut en este caso, que ante la necesidad del apoyo civil les otorga todos los poderes, y lo vuelven a perder con Amenhotep II cuando ya no existe esa necesidad. Y el último punto sería una reestructuración social y renovación de las élites. Esto es interesante porque todo este caso nos pone en un antecedente que se da luego en la dinastía 20, que es como el sumo sacerdote de Amón va ganando poder progresivamente, el título pasa de no ser hereditario a serlo, y cuando hay una cadena de 4 o 5 legitimados por su sangre, de repente ascienden al trono, porque hay una debilidad en el gobierno y ellos son los que más legitimados están. Mi padre ya era sacerdote, mi abuelo ya era sacerdote, y por lo tanto yo tengo la legitimidad para gobernar a toda esta gente. Esto que vemos aquí es un antecedente frustrado, porque no sabemos dónde hubiera podido llegar esta familia de haber seguido ocupando todos estos cargos, y es curioso que no aprendieran de lo que había pasado unos años antes, aunque pasaron casi 150 años, pero esto estamos hablando que son 100 años de familia. No es una década, no son 20 años, no son 2 personas, son 100 años en el que una familia, la dinastía XVIII además, una dinastía muy potente en lo político, en lo artístico, etcétera, gobierna Luxor. Por lo cual es un antecedente que es muy ilustrativo de lo que era la sociedad egipcia también, y de cómo de las propias debilidades que tenían ellos. Al final, el faraón, es muy interesante también el tema de Amenhotep II,
porque vemos cómo el faraón de repente empieza a ganar poder por sí mismo, incluso divino, y llegamos hasta el periodo amarniense, donde es el sumum de todo eso, y después, cuando acaba el periodo amarniense, el faraón empieza a perder ese poder religioso. Aunque lo mantiene, el sumo sacerdote de Amón ocupa el lugar que estaba ocupando Atón en todo eso, y empieza la decadencia otra vez faraónica. Por lo tanto, me parece un ejemplo muy ilustrativo, y nada, gracias por tu atención.